Después de la muerte del rey Acaz, vino el rey Ezequías. En el capítulo de hoy de Lecciones de la Biblia vamos a estar estudiando acerca de cómo Ezequías heredó una coalición o el pagar tributo a Siria, pero cómo también él se refugia y se humilla en Dios. Lo que no hicieron sus antecesores, Ezequías sí lo puede hacer. ¿De qué forma el elegir siempre la voluntad de Dios, confiar en Dios, nos permite enfrentar nuestros desafíos, nuestros adversarios o aquel momento difícil que podamos estar viviendo? A través del profeta Isaías descubrimos en los capítulos maravillosos de este libro y también en la experiencia del rey y ante las amenazas asirias, de qué forma nosotros hoy podemos también confiar en nuestro Dios. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la derrota de los asirios. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos, que semanalmente se da cita aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por su compañía. Sin duda alguna que siempre estamos recibiendo mensajes, saludos de parte de ustedes, así que se les agradece sin duda alguna el poder sentir que usted ahí detrás de pantalla, desde su hogar o de donde quiera que usted nos esté sintonizando, es parte también de esta hermosa familia llamada Nuevo Tiempo. Pastor Josué, también parte ya de la casa después de varias semanas, así que bienvenido, Pastor. Gracias, ya me siento en casa. Gracias por la invitación a este nuevo programa. Y tenemos un lindo desafío. eh, la historia del pueblo continúa, los mensajes de Dios continúan y por supuesto perfectamente podemos sacar aplicaciones para nuestros días. Qué interesante cómo el libro de Isaías nos va mostrando el pasado, el actuar de Dios, pero también nos garantiza un presente y un futuro para tomar decisiones, ¿no? Esta temporada de forma especial, y lo vamos a hacer también al finalizar el capítulo, ¿no? Debemos tomar decisiones muy importantes. Es así, la palabra de Dios tiene un mensaje siempre actual, siempre presente y que realmente habla a nuestro corazón y atiende nuestra necesidad del momento, pero también nos conecta, como tú dijiste, con el futuro que el Señor ya ha preparado para nosotros. Así que hay que estar atentos a estos mensajes. Y que no solamente nos ayuda a entender, a procesar, a vivir, sino también nos convence, es el Espíritu Santo. Así que queremos invitarle a ustedes que podamos iniciar orando para que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo pueda estar aquí en nuestro set, pero también, por supuesto, donde quiera que usted esté, especialmente en el hogar, junto a su familia. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad de nuevamente abrir tu palabra y que los raudales de luz y de bendición puedan caer sobre cada uno de tus hijos que de forma con alegría, con gozo, estamos buscando estas verdades en tu palabra para tomar aquellas decisiones de vida eterna, decisiones por Cristo Jesús, para poder no solo entender, sino practicar aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muere el rey Acaz, que trajo
bastante mal a la ciudad, a la nación. ¿Te acuerdas que hablábamos del culto que él introdujo, las prácticas ocultistas, espiritistas? Pero ahora tenemos un nuevo rey, el rey Ezequías. ¿Qué nos muestra la Biblia acerca de este rey? ¿Cómo se diferencia de su padre o sus antecesores? Bueno, la Biblia dice que es un hombre que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Fue un buen rey en general. Cometió algunos errores, ya hablaremos de ello, pero fue un rey temeroso del Señor. Buscó a Dios de una manera muy intensa por gran parte de su experiencia eh, como individuo y como líder de la nación. Y me llama mucho la atención, ¿ah? Porque él no tuvo un buen modelo, tuvo un muy mal Ujú. modelo en su padre, pero aún así resplandeció la luz en su corazón y tuvo la oportunidad de hacer algo distinto. Yo creo que eso es una de las maravillas de la gracia. ¿Ah? No necesitamos nosotros seguir el camino que otros nos han trazado, podemos retomar el camino que Dios ha trazado. Y eso es un acto de bondad, de amor de parte del Señor. Cada uno puede forjar con la ayuda de Dios, guiado por el Señor, un destino distinto, ¿no? Ezequías toma el reino ya con problemas, ¿no? Sí. Viene heredando ciertos problemas. Tenía que pagar tributo a Siria, perdón, Ujú. por este convenio o alianza que Ajá. hizo Acaz con Asiria para defenderse de Israel y de los sirios. Ujú. No obstante, lo llevó a una relación porque los asirios siempre iban a el reino en potencia que iba creciendo, ellos iban a querer subyugar a todas aquellas naciones, que incluso aquellas que habían llegado a ciertas alianzas. Qué interesante, estaba pensando en Salomón cuando toma el trono y Dios le dice, ¿qué cosa pides? Y él podría haber pedido muchas cosas. Ujú. Y su principal foco fue pedir sabiduría para poder conducir al pueblo. Ya Ezequías recibe un reino que tiene un escenario adverso y él comienza a buscar la voluntad de Dios y se humilla delante de Dios. Qué importante es esto en medio de las aflicciones, de los problemas, ¿no? O podríamos incluso, ante los problemas y dificultades, tener la actitud contraria. Y ya hemos mencionado, confiar en otros elementos, en otras cosas, pero vemos que aquí el rey, y con su actuar, indudablemente también el pueblo iba a seguir este ejemplo. Bueno, yo no sé quién habrá enseñado a Ezequías. Pareciera que no fue su padre. A lo mejor su madre fue piadosa, a lo mejor algún consejero o alguien que le ayudó a conocer a Dios. Finalmente él desarrolló una actitud de temor, de respeto hacia Dios, hacia su voluntad, y finalmente se aferró a ello. Y el Señor le mostró, ¿no?, que había Ujú. una oportunidad que aprovechar. Y esa oportunidad la brindó una circunstancia, digamos, de crisis en los asirios, el vacío de poder con la muerte de Tiglat-Pileser III. Y entonces allí el Señor alumbró, iluminó a Ezequías. Este es el momento para hacer algo y cambiar el rumbo y el destino de la nación. Y fíjate que aún heredando estos problemas, eh, si vamos al segundo libro de Crónicas, y de hecho en el capítulo 28 se habla del reinado de Acaz y de Ujú. lo terrible que fue. Em, por ejemplo, el capítulo 28, verso 22, dice, además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Verso 23, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y los de todo Israel. O sea, dos versos que hablan de lo que tiene que heredar Ezequías. Y curiosamente, en el capítulo 29, aún teniendo la amenaza a Siria, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Habla del nombre de su madre, fue Abías, hija de Zacarías. Curioso, tú Sí. mencionaste semanas anteriores a Asa, Ujú. y a Asa también se menciona a su madre. Sí. Entonces, cuando dice hizo lo malo como su padre,
Y aquí por alguna razón genealógica, no solo genealógica, yo creo que también de formación. Probablemente la madre aquí en Ezequías jugó un papel importante para no heredar y no hacer lo que su padre había hecho. Probablemente. Porque si no, no sería mencionada. En la mayoría de los casos no se menciona a las madres, pero aquí sí, ¿no? Ujú. Yo creo que quizá ella hizo el contrapeso y le enseñó el temor de Jehová a este joven rey Ezequías. Y fíjate el concepto de prioridades, fíjate en el concepto de urgencia, porque en el verso 3 dice, en el primer año de su reinado. Es decir, lo primero que hizo, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué hizo su padre? Las destruyó y las cerró, ¿no? Exactamente, había tomado los utensilios del templo para usarlos en adoración, digamos, idolátrica. Y el resto del capítulo 29 de Segundo de Crónicas, Ezequías restaura el sacrificio, restaura el servicio, el culto del templo. Posteriormente, en el capítulo 30, dice que él celebra la Pascua. Sí, Qué tremendo, porque la Pascua tiene el concepto de redención, tiene el concepto de depender de Dios, todo lo que la involucraba. pertenencia del pueblo, la pertenencia del pueblo a su Dios. Ujú. Ese Dios que liberó de Egipto a esta nación, la conformó como nación. Si esa conexión se había perdido, ¿no? En el capítulo 31 dice Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Estoy leyendo estos resúmenes que son Mm. los subtítulos, ¿no? Reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. En otras palabras, vuelve al sentido original. Estas son reformas espirituales, ¿no? Y fíjate que en el capítulo 32 dice Sennacherib invade a Judá. Es decir, él podría haber hecho o haber puesto por urgencia, vamos a llamar a alistar más hombres en edad de guerra para ser soldados. Vamos a fortificar. Él lo hizo, pero en primer lugar, mira, en el primer año, dice, en el primer mes comenzó a hacer reformas espirituales. Y como dice Mateo, ¿no? Si buscamos primero a Dios, el resto viene por añadidura. Y él efectivamente fortificó la ciudad, reforzó los muros, pero una cosa refleja la otra, ¿no? Primero, la confianza en Dios y cuán importante Mm. es para nosotros. ¿Cómo está? Tal vez podríamos preguntarnos cómo está nuestro culto personal, nuestro culto familiar, cómo está nuestra fidelidad a Dios y eso va a repercutir en nuestra actitud en medio de los conflictos. Bueno, yo creo que la vida espiritual se construye en base a distintas actitudes, acciones y relaciones. La vida espiritual parte por la relación con Dios, que por la palabra de Dios sabemos que esa relación con Dios no es algo así, digamos, etéreo, ¿no? Ujú. Se basa en cosas concretas, como el estudio de la palabra de Dios, el conectar nuestra mente, nuestro corazón con sus enseñanzas, con su voluntad, la oración, la búsqueda de Dios. Están las disciplinas espirituales descritas en la Biblia, hay muchas, ¿no? La meditación, el dedicar tiempo a buscar a solas a Dios, a buscarlo en familia, a buscarlo como pueblo, como congregación. Todas esas cosas son conectores, por así decirlo. Yo no sé si es la palabra correcta, pero con Dios, no, nos conectamos con Él. Entonces, lo que hizo Ezequías fue levantar esos altares derribados, restaurar y decirle al pueblo, hay que buscar a Dios y conectarnos con Él por medio de esas, digamos, instancias que el Señor había dejado. Yo creo que en la vida espiritual nosotros cada día tenemos que estar levantando altares, reponiendo o restaurando portillos, ¿no? Que pueden estar derribados. Es un nuevo comienzo. Este año Ujú. que estamos comenzando es una oportunidad, ¿no? para, para replantearnos cómo vamos a buscar a Dios, ¿no? Durante este año nuevo, con nuevas oportunidades, con nuevos desafíos también y con nuevas, digamos, también quizá conflictos o problemas, porque justamente cuando Ezequías estaba buscando a Dios junto al pueblo, surge, digamos, esta amenaza que está descrita y que tiene que ver con la reacción del enemigo, porque el enemigo cuando ve que nosotros buscamos a Dios con más intensidad, también él despierta, ¿no? Se preocupa, se complica y busca la manera de entorpecer ese proceso. Em, Viendo, dice el verso 2 del capítulo 32 de Segundo de Crónicas, viendo Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, hizo consejo, pero fíjate después el verso
5. Después con ánimo resuelto, o sea, con determinación. Edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Eh, ¿Le faltó la fe, que empezó a reedificar? ¿O aquí tenemos un No, claro concepto que poder divino más esfuerzo u obra humana es un propósito especial para la vida de los que confían en Dios? exactamente. Y esto contrasta totalmente con la actitud de Acaz, de su padre, que cuando se vio amenazado, buscó de inmediato hacer una alianza, una solución humana a esa situación. Acá vemos a un Ezequías proactivo, un hombre de fe, pero que sabe que el ser humano tiene que hacer su parte. Y al hacer su parte, él confirma finalmente que está asociado con Dios y que en realidad no es que dependa de sus acciones el liberarse de esta amenaza, sino que es una confirmación de que él cree que Dios también hará la suya. Y en este caso es una manifestación de la fe que él tenía en Dios. Eh, Qué interesante que vemos acá él diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria. Y termina esa frase diciendo: porque más son los que son o los que están con nosotros. Cuando se hace una reforma espiritual, cuando estoy bien espiritualmente, interesante que tenemos o adquirimos la capacidad espiritual de ver aquello que no vemos y que el Nuevo Testamento nos invita, ¿no? Nos invita: poned los ojos en las cosas que no se ven, ¿no? Eh, y uno dice: ¿pero cómo? Y muchas veces solamente confiamos en aquellas cosas cuando estamos especialmente en problemas. El problema lo queremos ver con nuestros ojos, la solución queremos verla de forma concreta. Entonces, aquí vemos, tal como le pasó a Eliseo con su siervo, que se abrieron los ojos espirituales y vio todos los ángeles que estaban rodeando y protegiendo en la ciudad. Qué importante es que si estamos con una vida saludable espiritual, una vida espiritual saludable, se nos van a abrir los ojos espirituales y vamos a ser asombrados de lo que tal vez podemos percibir o podemos ver. Sin caer en un misticismo, ¿no? Porque Claro. podemos decir que la vida, la experiencia religiosa es esa. No, aquí hay una reforma: guardar los mandamientos, obedecer, los cultos, la fidelidad. O sea, no estamos diciendo que la comunión, la vida espiritual se fortalece en el ámbito místico o, como tú decías, etéreo, ambiguo. Aquí vemos fidelidad al Señor. Consecuencia, vamos incluso a despertar aquellos atributos espirituales para ver aquello que no se ve. Correcto, es decir, la vida espiritual en realidad es un estilo de vida donde Dios es el centro, donde sus principios son nuestra guía, en donde nos comunicamos con Dios y Él nos va iluminando paso a paso en nuestro camino. A veces pensamos que la vida espiritual es una cosa muy, muy privada, muy de la mente, ¿no? Y no de los hábitos, no de las prácticas, no de las conductas. No, la vida espiritual es un todo. Por supuesto, parte de la mente. Allí actúa, a través de ese órgano, actúa el Espíritu de Dios para impresionarnos, para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros. Pero finalmente, la vida espiritual es la vida de un creyente que vive en torno a Dios y bajo su dirección. Y conlleva responsabilidades. Ujú. Tú y yo somos pastores, tenemos que liderar en ciertas áreas a la iglesia del Señor. Y tal vez tenemos a nuestros amigos que son de la iglesia y son líderes, o hablando acerca de la influencia, ¿no? Todos tenemos que ejercer influencia en el trabajo, en el estudio, con los compañeros. Y fíjate que Ezequías es ejemplo de liderazgo, Ujú. de influencia en los que le rodean Correcto. también. No solo se vio beneficiado de forma personal, sino también con aquellos que les rodeaban, en este caso con el pueblo. Por lo tanto, es muy importante que cada uno de nosotros, usted tal vez liderando en su hogar,
o liderando en su propia vida, tomando las decisiones correctas. Al poner a Dios en primer lugar, se va a reformar no solamente el culto, la fidelidad, todos los aspectos en comunión con Cristo Jesús. Y entonces hay que trabajar también. Ahí Ezequías tuvo que reforzar ciertas áreas, ciertas cosas que estaban derribadas o débiles. Hay que hacer una reforma y por supuesto que la bendición, bueno, ¿cuál habrá sido? Vamos a hacer un alto y en el siguiente bloque vamos a retomar esta interesante historia bíblica. Y ya estamos de regreso agradeciendo a cada uno de ustedes el poder estar junto a lecciones de la Biblia. Estamos en Isaías capítulo 36. Habíamos estado repasando también el segundo libro de Crónicas a partir del capítulo 28, 29, con el rey Acaz y cómo su propio hijo se contrastaba muy diferente su actitud en el caso del rey Ezequías capítulos 30, 31 y 32. Volvamos a Isaías 36 porque eh, qué interesante, Josué, que nos encantaría decirle a aquellos amigos que aceptan a Cristo Jesús, que desean una nueva vida en Cristo Jesús, a través, por ejemplo, del bautismo, decirle, amigo querido, de aquí en adelante sales de un camino pedregoso y todo pavimentado, todo color de rosa, Mm. hasta la segunda venida. Al contrario, los que buscan al Señor, los que entregan su vida y confían en el Señor, tú lo mencionaste, ¿no? El enemigo se presenta. Y en el capítulo 36 vemos que Sennacherib envía un emisario y que viene con palabras tremendas. Eh, Dice, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y como a cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Eh, Mientras estaba leyendo, me imaginaba a la serpiente convenciendo a Eva, ¿no? Ahí va. Cómo el enemigo astutamente, y aquí vemos una estrategia militar para destruir, en última instancia es para destruir, pero tal vez lo hace de una forma sutil. No confíen en en el rey, digo, no confíen en Dios, Él nos los va a librar, nosotros somos más poderosos y como somos poderosos, confíen en nosotros. ¿Te acuerdas cuando Satanás le dice a Jesús en el desierto, ¿no? Tú vienes a rescatar este mundo, bueno, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo ofrecer. Y aquí vemos a este emisario que dice, bueno, ustedes quieren paz, nosotros les vamos a dar paz. Qué tremendo, ¿no? La Exactamente. misma estrategia a través de toda la historia del enemigo. Sí, bueno, los asirios eh, querían conseguir el mayor botín posible y eso, digamos, era más viable si había un sometimiento voluntario de parte de la nación judía, ¿no? Si no, la alternativa era destruir todo, ¿no? Acabar con todos y los asirios eran bastante violentos, eran Ujú. muy violentos en su forma digamos, de hacer la guerra. Pero como tú mencionas, lo primero que ellos hacen es tratar de minar la seguridad y la fe que el pueblo estaba teniendo en Dios y en su líder espiritual y político que estaba haciendo Ezequías. Eh, Primero era eso, era cómo quitar la mirada y hacerlos confiar entonces en lo que los asirios les ofrecían, con los argumentos que están allí, ¿no? Ellos plantean argumentos bien lógicos. Ah, ujú. mira, todas las naciones han caído. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ustedes no van a caer? Y en ese tiempo recordemos nosotros que las naciones normalmente tenían su religión oficial, por así decirlo. De otra manera, eh, o en esta misma línea, cuando una nación se imponía sobre las otras, era un símbolo de que sus dioses o su dios era más poderoso que los dioses de las naciones que eran Correcto. sometidas. Ujú. Había, digamos, la religión ahí estaba muy metida. Entonces, ellos les quieren decir a los judíos de esa época, nuestro Dios es más poderoso, mírenlo, Por los antecedentes que tenían miren con las todos los otras. argumentos. Mira, ninguna nación con sus dioses pudo contra nuestra nación y sus dioses.
Así que lo más lógico es que pase lo mismo con ustedes. Ustedes creen en su Dios, pero aquí están todos los argumentos desplegados de que su Dios no va a poder contra nuestro Dios ni contra nuestra Y nación. seguramente Sennacherib sabía de las reformas que Ezequías había hecho, Ujú. las reformas espirituales. Entonces Sennacherib es como que ellos están confiando ahora más que nunca en su Dios. Entonces por eso el mensaje se repite varias veces. No escuchéis a Ezequías. Después dice, mirad que no os engañe Ezequías. O sea, interesante. Tal vez este mensaje tendría que haber sido para Acaz. Pueblo, no escuchen a Acaz. Acaz los está engañando. Pero resulta que aquí este mensaje viene para aquel que está intentando hacer lo correcto. Eh, ¿Te acuerdas cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho esto? Tergiversando el dicho de Dios. En otras palabras, es como, no hagas caso a lo que Dios te acaba de decir. Esto es lo que Dios quiso realmente decir y tú puedes actuar. Entonces, es un principio muy similar o el mismo, pero dicho con otras palabras. Así es. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el verso 21 y 22, donde Ujú. una vez que termina de hablar este hombre, ¿no? Donde dice cosas lógicas, argumentos que eran bastante persuasivos, pero también usa el engaño. Eh, pero dice así, verso 21, pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Esto contrasta con la experiencia de Eva, ¿no? Con la serpiente, Claro. que en realidad Eva no debía haber entrado en diálogo con el enemigo, en este caso con la serpiente, porque al entrar en diálogo con ella finalmente se enredó y cayó bajo su engaño. Yo diría que Ezequías fue muy sabio, ¿no? En ese momento Ezequías estaba bien conectado con el cielo. Y le dicen, no hablen con él, no le respondan nada, no entren en diálogo con este enviado del mal. Y el pueblo obedeció a su líder. Y ellos no entraron en ese diálogo porque probablemente si hubiesen comenzado a discutir los argumentos y las evidencias que ya había planteado, por lo menos varias de ellas que tenía, los argumentos humanos que tenía el mensajero de Sennacherib, probablemente eran mucho más vistosos que los que podrían usar los israelitas en ese momento. Así que lo mejor fue no dialogar, no transigir, no entrar en el terreno del enemigo. Cuán importante es que al menos un integrante de la familia, de un hogar cristiano, tenga esa visión, que cuando muchas veces alguno flaquea, alguno se debilita, porque somos personas distintas Claro. en procesar los traumas, los conflictos, algunos tal vez van a su rincón especial y caen de rodillas clamando a Dios. Otros tal vez toman las llaves del carro, del vehículo y van a intentar solucionar Ujú. buscando ayuda. Y está bien, que tú mencionabas las emociones, nos dejamos guiar, eh, eh, la parte humana aflora, sin duda alguna. Y todos somos pecadores. Pero cuán importante es que al menos un integrante de la familia, que siempre confiar y tener un amigo dentro de la familia espiritual que es la iglesia, Claro. para que nos dé esas palabras que también se repiten en Isaías. Recuerda ahí el capítulo 41, verso 10, no temas ni desmayes porque yo soy Jehová Dios fuerte, que te sostengo con la diestra de mi justicia. Entonces, este, nunca perder esa, ese mensaje que es válido para nosotros hoy de no tener miedo, de no desmayar, a pesar de que a 48 kilómetros de distancia, muy cercano, haya quedado la devastación y esa devastación está ahora en el mapa del enemigo, en la ruta de destrucción del enemigo, ya fue Laquis. Ajá. Ahora tal vez en el radar estoy yo, está mi familia, está mi salud, está mi trabajo, y no desesperar, como tal vez en su momento, y te acuerdas que mencionábamos cuando tu mundo se cae a pedazos. Ujú. Así lo vio Acaz, tomó las decisiones erradas. ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros? Interesante, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra respuesta tiene que ser siempre una respuesta de fe, de confianza en el Señor. Yo creo que la herramienta que nos permite salir adelante frente a todas las pruebas de la vida, los conflictos, los momentos de aprieto, porque esos van a llegar. O sea, a un hijo de Dios,
como tú mencionaste hace un momento, por caminar en el camino de la verdad y de la salvación no nos excluye de las amenazas, de los problemas, de las luchas. Lo que ocurre es que ahora con el Señor, viviendo para Él y con Él, entonces esas situaciones de conflicto, de prueba, de angustia, son una oportunidad para nuestro crecimiento y para el perfeccionamiento de nuestro carácter para el reino de los cielos. Es decir, Ujú. ahora estoy en las manos de Dios. Entonces, voy a tener que pasar por las cosas que tenía que pasar, pero ahora con el Señor. Entonces, todo aquello puede ser y puede redundar en una bendición para mí. Pero debemos encarar las cosas con fe. Ese es nuestro recurso. Yo diría que el principal y único recurso para enfrentar esas pruebas. ¿Qué significa que eh, los Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, van donde el rey, le cuentan todo lo que este emisario dijo, y dice el verso 1 del capítulo 37, Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. ¿Qué actitud tiene Ezequías? Y ya hemos mencionado, obviamente, que todo lo que él hizo es bueno también nosotros replicarlo en nuestra vida. Pero interesante aquí, rasgar los vestidos, cubierto de cilicio, e ir a la casa de Jehová. Bueno, la humillación. Frente a una gran prueba, frente a algo que parece una montaña imposible de superar, lo que le quedó a Ezequías fue humillarse ante el Señor y buscarlo nuevamente. Decirle, Señor, esto es más grande de lo que yo inclusive pensaba. No es que Ezequías haya pensado que preparar un poco a sus soldados y reparar las murallas y fortificar un poco la ciudad, esa era su seguridad, no, sino que frente a todo lo que había hecho y además a la fe que le había aplicado en el Señor, él dice, bueno, en realidad esto es más grande de lo que yo pensaba, está más fuerte de lo que yo imaginaba. Y eso no significó caer en el miedo, ni tampoco buscar una alternativa como lo hizo su padre, sino que él vio que había una sola salida y era humillarse al Señor, buscar nuevamente al Señor y decirle, Señor, necesito más de ti, necesito más de tu poder, quiero depender más de ti. Y el rasgar las vestiduras es un símbolo de humillación total, ¿no? Y yo creo que ese era el camino que él debía seguir. Sabes que, Josué, hace pocos meses atrás, y quiero extender un saludo, ellos van a saber de quién estoy hablando, ¿no? Pero una de las familias de nuestra iglesia pasó por un trauma bastante fuerte, ¿no? La desaparición de uno de los integrantes, del padre de la familia, estar extraviado varios días y después encontrarlo muerto. Mm, No obstante, esto fue distante a nuestra ciudad y cuando la hija de este hermano me llamaba o entrábamos en diálogo, me decía, pastor, esto es un conflicto entre el bien y el mal. Hemos visto cómo el enemigo, porque, por ejemplo, mediums, personas tarotistas, le decía, páseme una foto de su padre y yo le voy a revelar dónde él se encuentra. Y ella me decía, pastor, esto es un conflicto. Hemos ujú, visto cómo el enemigo actúa. Y sabes que tener esa sensibilidad en medio de un problema, de un dolor, de un momento de incertidumbre como lo que nuestra familia de la iglesia vivió, fíjate que tener esa capacidad, como decíamos en el bloque anterior, de darnos cuenta de que esto, de quién está detrás de esto. Cuando Ezequías envía un mensaje a Isaías, le dice, estos han blasfemado el nombre de Dios. Estoy pensando en la actitud de David cuando él llega al campamento llevándole la vianda a sus hermanos y escucha ujú, a Goliat y dice, este incircunciso. Estoy pensando en José, cuando se desprende de sus vestiduras, cuando la mujer de Potifar lo quiere tentar ahí, ¿no? ujú. Y él dice, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Señor y contra Dios? Entonces, vemos en personajes bíblicos la capacidad de no solamente ver el problema en sí, sino también ver mucho más allá. Y Ezequías dice, este es un Mm, problema no es solo político, no es solamente que aquí el primero que van a matar cuando hay una invasión es al rey.
Aquí no es un problema solamente mío o del pueblo, este es un problema que el incircunciso, entre comillas, ¿no? Sennacherib está blasfemando contra el nombre de Dios, ¿no? De hecho, Sennacherib aquí aparece como una figura de Satanás, ¿no? Ese que acosa al pueblo de Dios, ese que blasfema en contra de Dios, ese que quiere ocupar el lugar de Dios. Ahora, otra razón que yo veo acá es que el dolor o el impacto que sufre Ezequías por estas palabras, eh, en gran medida es porque él siente que su Dios está siendo ofendido. Y por eso el Señor le dice, tranquilo, no temas, Ujú, verso 6, sí, por las palabras que has oído. ¿Por qué? Porque las palabras le afectaron a Ezequías, ujú, porque él amaba a Dios. Y él dice, bueno, pero ¿cómo se atreven a decir esto de mi Dios? Pero no temas, dice el Señor, eh, de estas palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. Y luego le dice, bueno, yo ya tengo un plan, tranquilo. claro. Es cierto, me han ofendido y todo, pero tranquilo, yo tengo todo bajo control. Yo creo que se encuentran las dos cosas. Uno, la amenaza de, de Sennacherib en contra digamos, de la seguridad y el bienestar del pueblo, pero por otra parte el dolor de que su Dios está siendo ofendido. Es una consecuencia de haber restaurado el culto, Ujú. ¿no? De ver, por ejemplo, o saber que en el lugar santísimo del templo estaba el arca con los querubines, que representa la realidad celestial. En cambio, Acaz, es inevitable contrastar, ¿no? Trajo los dioses de Damasco, levantó un altar y él ofrecía. Tal vez decía, sí, Dios también está aquí, pero está conjunto, ¿no? Lo que hablábamos de ese sincretismo, está junto a los otros dioses. Eh, Ezequías sabe quién es Dios, dice que es creador, sabe quién es, sabe dónde está, y luego dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Es decir, mi Dios es tan grande, es tan poderoso, es el creador, pero a la vez tiene la capacidad condescendiente de venir, de inclinarse. O sea, una religión personal basada en un Dios trascendente, un Dios poderoso. A mí me gusta mucho el verso 20, luego de que Ezequías hace estas declaraciones de fe, ¿no? De que conoce a Dios, de que sabe que Dios es el creador. El verso 20 dice, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de sus manos para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Me gusta esta declaración de Ujú, Ezequías, porque habla de dónde está centrado su corazón. Él no está pensando en su propio reino, no está pensando en permanecer, no está pensando en ganar una guerra y hacerse famoso, está pensando en el nombre de Dios. correcto. Señor, yo quiero que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel, que tú eres el Dios verdadero. Danos entonces, líbranos para que todo el mundo conozca que hay un Dios verdadero que es más poderoso que todos los dioses que fueron consumidos a fuego, que es más poderoso que el Dios de Sennacherib. Y aquí hay un sentido misional, ¿no? Ezequiel dice que el mundo sepa. Y yo creo que nosotros tenemos esa oportunidad no solo de vivir algo con Dios, sino de transmitir y contarle a muchos quién es el Dios en el cual nosotros confiamos. Yo creo que esta oportunidad que tuvo Ezequías, nosotros también la podemos tener y Así es. quizá muchas veces, ¿no? Así es. Queridos, vamos entonces a hacer un alto y ya continuamos con la última parte de esta maravillosa lección. Así que usted continúe en compañía de Lecciones de la Biblia. Hola, ¿sabes por qué el Creador permite que ocurran episodios difíciles en nuestras vidas o que personas inocentes deban morir o sufrir? Esta y otras preguntas pueden ser respondidas mediante esta revista de estudio Verdades para el tiempo del fin. Sin duda, Dios va a responderte todo lo que necesites y así acercarte más a sus enseñanzas y, por supuesto, al Salvador Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y le recibirás de forma totalmente gratuita. ¡Te esperamos! Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para usted y que
En esta circunstancia queremos hacérselas llegar de la mejor forma posible y para que usted también pueda compartirlo, por ejemplo, en formato digital, para que ahí en su dispositivo pueda estudiar la palabra de Dios, estos materiales complementarios para que en el objeto de estudio sea la Biblia, para poder comprenderla y descubrir mensajes que por supuesto nos llevan a tomar decisiones, así como la del rey Ezequías, ¿no? Qué interesante cómo el acercarse a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, tener la plena convicción, aunque otros nos digan que Dios no existe, que Dios es mentiroso, que Dios no está presente, como fue el caso del rey Ezequías, él tenía la plena convicción y más aún ratificado con este mensaje que viene de vuelta por parte de Isaías, de que Dios va a libertar y por supuesto va a hacer justicia a los asirios, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que cuando nos conectamos con Dios, las cosas de alguna manera se ponen en orden en nuestra vida, porque Dios trae esa calma a nuestro ser, afirma nuestras convicciones, nos da lucidez, ¿no? Nos da lucidez para tomar decisiones en todos los ámbitos, a nivel personal, familiar, y en este caso Ezequías a nivel, digamos, como rey, como líder de la nación. Cuando nos desconectamos de Dios, otras cosas pueden pasar, Ujú. ¿no? Y perdemos esa lucidez y finalmente podemos llegar a actuar inclusive torpemente. Ahora, quizá una situación que a nosotros nos sorprende a veces es que hay personajes que nos impresionan en relación a su fidelidad a Dios, a su consecuencia con lo que creen, pero a veces igual se equivocan. Yo estaba acordándome, por ejemplo, de David, Claro. que en la primera parte de su reino y gran parte de su vida fue un hombre ejemplar en todo, ¿no? Cuando él andaba huyendo, aunque ya había sido ungido como futuro rey, andaba huyendo de Saúl, manifestó en cada circunstancia un carácter extraordinario y esa capacidad que él tuvo de resolver, de reaccionar correctamente, de ser una luz y una influencia transformadora para las personas que estaban con él, de alguna manera de repente se ve que se apaga un poco esa luz, ¿no? Encontramos a un David luego que comete algunos errores muy graves. Pero ¿por qué los comete si él siempre supo lo que tenía que hacer? No es que sus principios cambiaron o desaparecieron. Pareciera que algo pasó en su vida y tuvo un momento de debilidad, un momento en que no fue lúcido, un momento en que sí fue torpe. ¿Y por qué fue eso? Y eso tiene que ver con la relación con Dios. Eh, cuando nuestra relación con el Señor se ve debilitada, también nosotros quedamos débiles y expuestos ante el engaño y a cometer errores. Así es. Em, el capítulo 38 y 39 son bien especiales. Tú mencionabas que David tuvo su primera parte muy, muy buena, muy conforme al corazón de Dios, Ujú. pero después tiene ahí su caída, ¿no? Y el rey Ezequías refleja también esa parte humana que todos nosotros tenemos, que podemos estar muy bien espiritualmente, pero de pronto nos soltamos de la mano de Dios, seguimos con nuestras formas religiosas, pero eh, sin esa convicción de fe, ¿no? Dice en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Interesante que la noticia de lo que Dios había hecho al pueblo, la noticia del rey victorioso contra la potencia mundial asiria, se iba expandiendo por todas las regiones. Mm. Y mientras venían, tal vez podríamos conectar las dos cámaras, las dos escenas, ¿no?, de esta maravillosa película, y mientras se escuchaba allá en Babilonia, en la tierra de los caldeos, las proezas de Dios y de su rey Ezequías, y ellos querían conocer la divinidad, al rey, cómo lo hizo, cuál fue el secreto, posiblemente nuevas alianzas estratégicas contra los asirios. Y mientras ellos venían, ocurre esto. Aparentemente en tiempo de prosperidad, de protección divina, viene Isaías y le dice al rey, ordena tu casa
porque te vas a enfermar y vas a morir. Y de esta no vas a salir, le dice, ¿no? Y en ningún caso pareciera que eso responde a una vida desordenada o a una vida de desobediencia. Por eso me parece que eso impacta también a Ezequías, ¿no? O sea, yo me he portado bien, he sido fiel a Dios y estoy enfermo y me voy a morir. Él no tenía quizá muchos años de edad y eso lo impactó a él, enfrentarse con esa situación. Yo creo que hay cosas en la vida que a nosotros no nos gustan, no entendemos y al igual que Ezequías podemos resistirnos a ello porque no le encontramos razón. Y así es la vida. Hay muchas cosas que son sin razón, son parte de esta realidad de pecado en este mundo en el que vivimos y que nos toca vivir. Sin embargo, si estamos en las manos de Dios, Dios puede hacer que esa circunstancia pueda tornarse en algo positivo. Y es lo que también estaba ocurriendo allí. Es decir, el Señor le anuncia. ¿A quién le anuncian eso, no? Ujú. Mira el amor que el Señor tenía, el cuidado que tenía con Ezequías. Le dice, Ezequías, bueno, vas a descansar, pero yo te anuncio para que te prepares. Vas a enfrentar esto, pero yo te amo tanto que te estoy diciendo lo que va a ocurrir para que tú prepares tu casa, prepares tu vida y esto no sea una maldición para ti, sino que sea una oportunidad. Finalmente, si Ezequías se hubiese humillado al Señor y hubiese asumido esa situación, él habría descansado en el Señor habiendo cumplido su propósito, habiendo cumplido plenamente su propósito. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios es inmutable, Ujú. que Dios no cambia. Él manda a su profeta y le dice, vas a morir. No hay vuelta atrás. Ezequías ora al Señor, le ruega y el Señor le concede su petición y le muestra una señal extraordinaria, ¿no? De que el reloj, estos relojes solares, ¿no? Ujú. De retroceder en 10 grados, la sombra. O sea, es algo que impacta, ¿no? La pregunta es, ¿le dobló la mano Ezequías a Dios? ¿O Dios es inmutable? ¿O nosotros lo podemos hacer cambiar de parecer? ¿Cómo es esa relación ahí que nosotros debiéramos tener para con Dios? Sí, una cosa es que Dios, Perdón, sí, porque el mismo Jesús dijo que no se haga mi voluntad al Padre, sino se haga la tuya. Tal vez Ezequiel debería haber dicho, Señor, que se haga tu voluntad, pero él ruega al Señor y el Señor le concede. ¿Cómo se da esta dinámica bueno, para nuestras oraciones para con Dios? Dios es inmutable desde el punto de vista de su naturaleza, de su integridad, de su condición como Dios. Eh, Él no varía, no cambia, sus principios no cambian. Pero Dios decidió entrar en una relación con el ser humano donde Él está muy dispuesto a responder a la oración de fe, a las peticiones de parte de Dios. Hay una partícula clave que dice, he oído tu oración, ¿no? Correcto. Es decir, el Señor le dice, esto es lo que va a pasar contigo. Pero no es que Dios haya determinado eso y no esté dispuesto a cambiarlo. No hay que, Porque, no hay que confundir que Dios es inmutable con impasible. correcto. Tú dices en su naturaleza correctamente, Dios no cambia, Ujú. es amor, ¿no? Pero no es un Dios impasible, sino que Él interactúa y Correcto. responde ante la súplica, el ruego, eh, los- la adoración que sus hijos hacen. Qué E- maravilloso eso, ¿no? Ese es el aspecto relacional. Es decir, si Dios estuviese allí en una posición intransigente, donde nunca nada va a cambiar de lo que Él ha dicho o de lo que Él hace o su actitud no pueda variar, entonces no sería una relación. O sea, simplemente tendríamos que asumir y acatar todo lo que Él dijera y allí, sin poder hablar, sin Correcto. chistar. Ujú. Sin embargo, Dios nos llama a una relación. Pídeme, ¿ah? Pídeme y yo te daré. ¿Ah? Clama a mí y yo responderé. Y aquí el Señor es consecuente y en eso es inmutable porque Él es consecuente con eso. Correcto. Y Él nos, bueno, con Ezequías y con nosotros hoy, Él nos invita, oye, háblame, ¿quieres algo? Yo estoy dispuesto a concederte, solo que lo que tú me pidas también tienes que saber administrarlo. Tienes que saber aprovechar las oportunidades que yo te pueda conceder. Y eso fue justamente lo que pasó con Ezequías. Josué, y en los 3 minutos, ya que nos se nos ha pasado volando esta lección, en relación a lo mismo, ¿no?
Dios desea que nosotros interactuemos la mayor cantidad del tiempo en un relacionamiento con Él y que esa sea la invitación para nuestros amigos, para aquellos que ya le hemos aceptado la necesidad de buscar siempre a Dios, pero especialmente tenemos amigos que tal vez aún no han dado ese paso de fe y motivarlos, tal como el mensaje de Ezequías: ten ánimo, no te desanimes, busca al Señor y toma esa decisión de relacionarte aún más con Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, a mí me pasó muchas veces. Yo no tengo ya a mi padre, él descansó en el Señor hace algunos años, pero mi papá era una persona de un carácter bastante fuerte, era, digamos, a la antigua formado, y él decía algunas cosas, ¿no? Pero siempre hubo una oportunidad para acceder a él y decirle: papá, ¿puede ser de otra manera? ¿Tú nos darías permiso para tal o cual cosa? Y yo recuerdo a mi papá que muchas veces cambiaba el rostro y decía: está bien, Mm, vamos a cambiar esto. ¿Y por qué nosotros recurríamos a él? Porque era nuestro padre. Al fin y al cabo podría ser de la línea un poco más rígida, la disciplina, pero aún así era el papá y sabíamos que él nos amaba. De igual forma, nosotros podemos acceder a Dios. Él ha dicho en su palabra ciertas cosas. Hay cosas que no cambiarán, ¿no? Porque tienen que ver con principios eternos, ¿no? Sin embargo, hay un ámbito en el cual nosotros podemos explorar y podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira, tú harías esto por mí. Finalmente es nuestro Padre y nos ama profundamente. Yo creo que cuando no lo hacemos, eso creo que es más complicado, correcto. porque no nos atrevemos a recurrir a Él, porque no lo vemos como un Padre Se, amante, amoroso. se pierde la confianza. Claro, decimos: no, Dios dijo, ya no me meto, no le voy a Ujú. decir nada, pero lo que estamos finalmente expresando, evidenciando, es que no confiamos en Él, que no le tenemos confianza. Así es. Y yo creo que debemos nosotros atrevernos un poquito más, con respeto, con amor, pero recurrir al Señor. Yo creo que Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Así es. Y esa es la invitación, queridos amigos, para cada uno de nosotros, el poder confiar y acudir a Dios en todo momento. Vamos entonces a concluir este capítulo. Pastor José, si podemos orar por nuestros amigos, ¿te parece? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a tener esa confianza que tuvo Ezequías de recurrir a Dios en las distintas circunstancias de la vida, aún en las más difíciles, porque el Señor está atento a escuchar, a responder y a hacer cosas que no imaginamos en nuestro favor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos y que moras, Señor, también en nuestros corazones. Queremos rogar, Padre eterno, que tú nos des esa confianza que un niño tiene en su padre, en su madre, para recurrir a ti, Señor, para clamarte, para pedirte y para esperar tu respuesta. Si tu respuesta es distinta a lo que nosotros pedimos, aún así, seguir confiados y saber que tú harás lo mejor para nuestra vida. Entregamos una vez más nuestra vida en tus manos, sabiendo que tú harás aquellas cosas, Señor, que necesitamos de verdad y que nos guiarás por el camino mejor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este capítulo y nos encontramos en el siguiente, ¿te parece? Nos vemos en el siguiente. Gracias. Y por supuesto también ustedes amigos quedan cordialmente invitados para encontrarnos nuevamente en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.